Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Matías y esto es Trae Alfajores, el podcast de VentureOutSpanish.com, un podcast sobre español rioplatense y con español rioplatense. Mi idea acá es aportar a los estudiantes que tengan un interés particular en este dialecto del español y ofrecerles una referencia auténtica de cómo hablamos y cómo usamos el español en esta región de Argentina. Episodio 37 de Trae Alfajores. En el episodio de hoy vamos a hablar del obelisco. Estos días vi un video muy cortito de la construcción del obelisco y me pareció que merece tener su episodio en el podcast. El obelisco es sin dudas un punto de referencia muy emblemático de Buenos Aires, no solo para los argentinos, también para los turistas. Y si tengo que elegir entre los íconos de Buenos Aires, creo que el obelisco, por su ubicación y por su presencia, es el más destacado. Alguien puede decir el Teatro Colón, alguien puede decir Caminito, la Casa Rosada. La verdad que me parece que ninguno de esos consigue representar a Buenos Aires como el obelisco. No creo que haya muchos turistas de visita en Buenos Aires que no vuelvan a sus casas con una foto del obelisco. Es ese tipo de lugares que representan a la ciudad, ¿no? Pienso en lugares obvios del mundo, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, la Torre Eiffel en París, el Coliseo en Roma, el Kremlin en Rusia, Times Square en Nueva York, qué sé yo, todos estos lugares que vienen a tu cabeza en cuanto pensás esa ciudad. Son clichés, pero lograron capturar un poco la identidad de esa ciudad, ¿no? Bueno, el obelisco está en la intersección de la avenida 9 de Julio y la avenida Corrientes, que es un cruce de calles de referencia en la ciudad. La avenida 9 de Julio es famosa porque se dice o se dijo durante mucho tiempo que es la avenida más ancha del mundo. Es relativo que lo sea, porque en realidad tiene dos calles laterales y una línea de bulevares que en realidad me parece que es otra de las cosas que se dicen, se repiten, pero no está muy chequeado. Corre de sur a norte de la ciudad, atraviesa la ciudad de sur a norte y bueno, la avenida Corrientes es una avenida que hoy en día se asocia a dos cosas, a teatros y a pizzerías. Pronto vamos a estar hablando de pizzerías también. Y varias de las mejores pizzerías de Buenos Aires están sobre Avenida Corrientes. Como dato técnico, el obelisco mide un poquito más de 67 metros y fue construido en solamente 64 días. En este video que les comenté, y les voy a dejar en la descripción, van a ver cómo lo que era una rotonda, una rotondita modesta, se transforma en la plaza del obelisco casi como la podemos ver hoy, muy muy rápido. Ahora, es interesante que el obelisco, más allá de ser muy decorativo, muy pintoresco, de representar a la ciudad de Buenos Aires, está ahí por alguna razón. Y la razón es que en 1936 se decidió conmemorar el 4º centenario de la primera fundación de Buenos Aires y en ese momento el gobierno de turno pensó que el obelisco, la construcción de un obelisco en realidad, era una buena manera de hacerlo. Ahora, fíjense que dije la primera fundación de Buenos Aires y eso significa que hubo otra. Esta primera fundación fue una expedición de Pedro de Mendoza en 1536. Pedro de Mendoza, que evidentemente estaba muy bien conectado con la corona española, consigue un permiso
para llegar a esta parte de las nuevas tierras conquistadas para fundar la ciudad de Buenos Aires y de paso aprovechar la riqueza del lugar, ¿no? Todo lo que sabemos que era habitual en esa época. Los conquistadores tenían una ambición un poco desmedida. Bueno, Mendoza llega con 1500 personas, más o menos, en 4 barcos. Mayormente en la tripulación había hombres, había algunas mujeres, había caballos, vacas. Pero a poco de llegar empiezan a ver que los indios querandíes, que eran quienes habitaban esta región donde se estaba empezando a establecer Buenos Aires, los atacaban permanentemente, empezaron a enfermarse. El tipo de cosas un poco obvias que podemos imaginar de lo que era llegar a América en el siglo XVI. Entonces lo que pasó fue que después de un año o poco menos de un año, algunos de los que seguían de pie renunciaron a esta resistencia un poco heroica en el proyecto de ciudad que estaba comenzando y decidieron remontar el río Paraná hasta llegar a Asunción, la actual capital de Paraguay. Otra parte del grupo regresa a España un poco derrotada. Aparentemente las condiciones que encuentran en Paraguay fueron más favorables y Asunción prosperó de otra manera. Esa zona era habitada por guaraníes. Los guaraníes recibieron bien a los conquistadores aparentemente y desde entonces Asunción creció y, como les decía, es hoy la capital de Paraguay, a orillas del río Paraná. Varios años más tarde, otro personaje llamado Juan de Garay insiste en la importancia de fundar una ciudad a orillas del río de la Plata, tal como Mendoza había intentado hacer varios años antes. Bueno, Garay, que seguramente tampoco estaba muy limitado en sus conexiones, organiza una expedición. Primero funda Santa Fe en 1573 y refunda Buenos Aires en 1580. A partir de entonces, sí, Buenos Aires mantiene una población permanente y empieza a crecer a lo largo del tiempo. Bueno, 400 años más tarde se decide construir el obelisco y no sé si fue inmediato el romance con el obelisco, pero supongo que muy cerca de esa inauguración habrá sido la primera convocatoria masiva ahí, y desde entonces, desde que existe, el obelisco es un punto de encuentro para celebrar, para manifestarse y para eventos culturales de vez en cuando. Cuando hay festejos, especialmente festejos por cosas relacionadas con el fútbol, es el primer lugar donde los hinchas van a festejar. Y si vieron los festejos de Argentina cuando ganó el último mundial, ahí tienen una imagen bastante extrema de cuánta gente puede convocarse al obelisco. También es un lugar de manifestaciones políticas, tal vez no tanto como lo es la Plaza de Mayo o el Congreso, pero también suele haber convocatorias para manifestarse a favor, en contra de diferentes temas. Mientras tanto, en el cotidiano, el obelisco es parte del paisaje de la capital. Cuando entras en auto, lo empezás a ver a lo lejos y se acerca hasta que lo tenés enfrente y te sentís un poco en el corazón de la ciudad, ¿no? Quería compartir esto con ustedes, un poco de contexto para apreciar el obelisco, si todavía no lo vieron, y si ya lo vieron, que sepan un poco más qué es ese monumento en 9 de julio y Corrientes. Desde ventureoutspanish.com/podcast van a tener acceso a la transcripción gratuita de este episodio. Les dejo ese link también en la descripción. Y si tienen ganas de tomar una clase de prueba gratuita conmigo, desde la página pueden agendarla.
y por lo pronto nos encontramos próximamente para seguir hablando de Argentina y temas relacionados. Gracias por escuchar, un abrazo y hasta la próxima.